la pantalla, seguimos grabando, por favor, continuamos con la grabación y bien, compartimos la pantalla. Terminamos con la última partecita, ¿no? Sí, entonces, verán, siempre es importante que usted, por ejemplo, establezca estos parámetros. Obviamente, no es el parámetro más técnico, pero de hecho que nos sirve para hacer el proceso, nos sirve. Si estamos claros hasta ahí. Entonces, lo que queremos proponer, miren, son todos los pasos, por favor, son todos los pasos que usted obviamente va a realizar o ejecutar cuando ya haya en este sentido solucionado el problema de óxido en la carrocería. Continuamos, por favor. Ya. Repetir Pues las verán, dos etapas precedentes vamos si es nosotros a limpiar necesario. muy bien, Aplicar una capa adecuadamente. de primer de Colocamos el adherencia spray que en este anticorrosión sentido va a sobre el servir ¿para metal qué? Para expuesto. que los demás Esto líquidos permitirá a obviamente las capas se queden siguientes de adheridos adherirse bien. adecuadamente. Si estamos Dejar claros, secar 15 ya, minutos. esperamos 15 minutos, Con un tomar en gesto cuenta los regular, datos. a 15 centímetros de la Ya, superficie, 15 centímetros, aplicar verán, 3 capas generalmente de se ofrece primer entre 15 y dejando 20 15 centímetros. minutos No, de intervalo. ya, miren, Dejar y secar colocamos durante varias 8 capas de horas. qué? De fondo. Colocamos varias capas de fondo. Verán, esto es importante que usted coloque las capas de fondo. ¿Por qué? Porque de hecho eso ayuda bastante. ¿Para qué? Para que obviamente, o sea, la pintura se adhiera bien. Segundo, como le había mencionado, que sería la primera circunstancia, para que el fondo descubra, por ejemplo, posibles grietas, sí, posibles, por ejemplo, defectos de la masilla, que obviamente después puedan, obviamente, molestar o perjudicar el proceso de pintado. Si estamos claros. Entonces, el fondo es muy importante. ¿Por qué? Porque será, primero, el recubrimiento que necesita la lata para que ya no se oxide más, para que no continúe la corrosión. Y segundo, obviamente, para que se descubran defectos en este sentido de quién, defectos en este caso del masillado, ¿no? Que se efectuó. Ahora, aquí sí quiero dejarles un detalle también. El fondo puede ser gris o el fondo puede ser negro, ¿verdad? Fondo gris o fondo negro. ¿Estamos claros? El fondo puede ser gris o negro. De hecho, ya depende de usted, obviamente, qué fondo quiera utilizar. ¿Estamos claros? Manual, equipado de un papel de lija Indicamos grado defecto blanco, lija 400 a 400, seco, sacamos, por ejemplo, alisar la ya el superficie que exceso será de, por ejemplo, el pintada, exceso de teniendo masilla, cuidado de o en igualar su los defecto las contornos. superficies que estaban Retirar la mal, cinta mal adhesiva determinadas. y limpiar con un paño limpio y húmedo. El vehículo debe estar exento de residuos de polvo de lijado. Cubrir el vehículo en preparación de la pintura. Ya, Limpiar con un paño limpio y húmedo. sacamos todo el exceso de polvo. ¿Ve? Con un gesto regular, a 10 Y vamos centímetros de con la la pintura. superficie, De 10 a aplicar las 15 capas de centímetros, ¿no? pintura necesarias con un Mire, intervalo de 15 minutos entre cada una y dejar secar 15 minutos antes de la aplicación del barniz. Con un gesto regular, a distancia de 10 centímetros, aplicar 2 capas húmedas de barniz a 15 minutos de intervalo. Dejar secar 15 minutos antes de la aplicación del solvente para desvanecer. Para desaparecer cualquier demarcación en la pintura, vean, aplicar una capa de solvente para desvanecer sobre los contornos. Y aquí, el resultado final. sí, sí estamos, entonces verán, se aplicó solvente, el barniz es el brillo, ¿no? Que nosotros necesitamos. Hay veces que se puede venir o viene la pintura con brillo adecuadamente, sí, con el brillo propiamente, o en su defecto se coloca el brillo después de lo que es la pintura. Y el solvente que es en este sentido para cubrir cualquier, en este caso, desperfecto que obviamente haya quedado, grumo, desperfecto, obviamente después del paso de la pintura como tal o del barniz. Sí, es decir, para que no se vea chorreado, si de pronto algo le falló o en su defecto había bien. Recuerden que todo este proceso de preferencia mejor se lo hace obviamente en un buen sol, se lo hace de pronto en un cuarto con una temperatura bastante alta para establecer, por ejemplo, un secado rápido y establecer que obviamente haya cogido el color y el brillo adecuadamente. Si estamos claros hasta ahí. Bien, entonces, terminada la primera parte, recuerden por favor de manera muy especial revisar bien el óxido, hacer una revisión, una inspección superficial bastante importante, o sea, dentro de lo que es este proceso. Permitir, obviamente, revisar, o sea, revisar las partes inferiores, permitirse en este caso revisar por el interior del vehículo. Todo eso es importante, ¿verdad? Todo eso es importante para que obviamente usted no vaya de pronto a pecar en comprar un carro, obviamente, si es que es de segunda, en comprar un carro ya deteriorado. Si me hago entender, lo peor aún sobre todas las cosas es cuando a usted le van a pedir de favor. Ve, vos estudiaste en el mejor colegio técnico del país. Vos has de saber de carro. Acompáñame a comprar un carro. Entonces, obviamente, usted vaya con los 5 sentidos, sabiendo, obviamente, sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Aquí viene una pregunta muy importante. Yo les voy a hacer una pregunta. Carro masillado, de hecho, ya nos da un indicador de problemas.
que pudo haber sido chocado, que ya fue obviamente reparado y todo eso. ¿Cómo me doy cuenta que el carro está masillado? Señores técnicos, ¿cómo me doy cuenta que el carro está masillado? Verán que está puesta la pintura. Verán que está puesto, por ejemplo, lo que es la pintura, lo que es puesto el barniz, puesto el disolvente. ¿Cómo me doy cuenta que es masillado? Eso realmente, por ejemplo, a ver, les voy a ser bien honesto. Si ustedes vieron el proceso no fue hecho adecuadamente, porque siempre se presentaron superficies que estaban obviamente todavía con óxido. No sé si se dieron cuenta en todo el contorno del guardafango. Había todavía óxido. Quiere decir que no está bien el proceso. Sí se trató de sacar lo más posible el óxido como tal, pero aún había presencia de óxido. Y eso a la final, mal o bien, termina complicando a corto o mediano plazo. ¿Por qué? Porque el óxido no se detiene, Bran. El óxido no se detiene. El óxido continúa carcomiendo el metal. Ya, dejemos de lado el óxido. La gente masilló. Vean, ese es un problema. ¿Por qué? Claro que quedó bonito el carro, quedó todo bien chévere, pero dense en cuenta que el carro ya sufrió un choque. No sé si han visto que hay gente que ni bien se acerca a los carros. Ya dice, ah, el carro fue pintado. ¿No es cierto? Y eso baja el precio, verán. Eso deteriora el precio. O sea, ¿en sentido de qué? De que obviamente el carro ya fue modificado, la parte original. Lata, pintura, lo que ustedes quieran. Si me hago entender. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un carro está masillado? ¿Alguien? ¿No? Primera, anote. Escribirá, por favor. Una, golpeo las latas del vehículo. Golpeo las latas del vehículo. ¿Ya? Y el golpe debe sonar a metal. Si el golpe es opaco, quiere decir que hay masilla entre la pintura y el metal. Primera, verán. Primera. Voy golpeando las latas. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha el ruido de mi mesa? Bueno, es madera, no. Entonces, si usted le escucha, por ejemplo, el ruidito de la mesa, va a darse cuenta que es uniforme. Pero, ¿dónde hay, por ejemplo, donde varía, por ejemplo, el tono del sonido? Entonces, usted le va a sentir como que se opaca. Sí, como que se pierde el sonido. Ay, 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 ay. Aquí está masilla. Si me hago entender, eso ya es un indicador de que el vehículo fue metido mano. Tal vez se chocó todo eso y eso a la larga, mal o bien, termina depreciando el carro. ¿Sí, Carlos? Ponte bien, Carlitos. ¿Ya? Si estamos claros hasta ahí. Si estamos claros. Segunda, la prueba del imán. La prueba del imán. Escriba ahí, prueba del imán. ¿Ya? Se va a la nevera suya, a la refri, y consigue usted un imán de estos que se pegan en la nevera. ¿Ok? Y usted lo que hace es esto, verá. Solo hace esto. Haga de cuenta que mi imán no es la lata del carro. Como el imán no es fuerte, no es fuerte. ¿Qué pasa? Usted le coloca el imán sobre la lata y le va pasando despacito. Este no raya, Bran, no raya. Pero tengan cuidado de que les vean. Eso sí, cuidado de que les vean. Y usted le va pasando por la lata del carro de esta manera así. Donde está lata se queda pegado. Donde hay masilla, como es un imán ligero, donde hay masilla, ¿qué sucede? El imán se tiende a caer. Ese es un indicador de que hay masilla en el vehículo como tal. Si me hago entender, es otro indicador, obviamente, de que el vehículo fue metido mano. La tercera, observe usted el brillo de la pintura. Como usted vio que se reparó un solo lugar, ¿no es cierto? Un solo lugar del vehículo como tal, del que estaba lastimado, que estaba oxidado. Cuando la pintura es fresca, esta tiende a brillar más que el resto de la pintura que obviamente no se topó. Si me hago entender, entonces revise usted el brillo. Si hay un brillo diferente en lo que respecta a la pintura del vehículo como tal en alguna pieza. O sea, dicen que la... Escucha. O sea, que la pintura que recién está puesta es la que brilla más. Correcto, porque es nueva y está recién pintada, recién colocada. Entonces, recuérdate que los factores medioambientales, y recuérdate también, por eso les decía, muchos de ustedes de pronto tal vez vieron que el vecino o ustedes mismos lavaron el carro ¿con qué?
lavaron el carro con, por ejemplo, con detergente, lavaron el carro con lava, determinaron que su vehículo estaba parqueado en el sol. Todos estos agentes medioambientales, medioambientales y de factor, por ejemplo, de mantenimiento equivocado, lastimosamente terminan opacando la pintura. Sí, o sea, sea mediano o largo plazo. Entonces, si un vehículo se chocó recientemente, ya hablemos de un carro que tenía ya unos 3 años de vida útil o 3 años circulando en el mercado, ya, entonces, si ese vehículo se chocó recientemente y le repararon, solo la pieza que obviamente se lastimó, de hecho, la pieza esa que se reparó va a brillar más que el resto de componentes. Si me hago entender, va a brillar un poquito más. Entonces, ese es un indicador de que ya fue metido mano el vehículo como tal. Miren, verán, 3 indicadores les he dado, hay muchos más, pero yo les he dado 3 indicadores para que cuando ustedes vayan a comprar un carro de segunda o acompañen a comprar un carro de segunda, sepan ustedes atinadamente saber si en ese sentido el vehículo fue o no metido mano. Sí estamos claros hasta ahí. Estamos claros hasta ahí. Preguntas, por favor, pregunten. Pregunten, por favor. Rodrigo. Preguntas, por favor, Rodrigo. No, Liz, sí está entendido. ¿Seguro, verás? Sí. Ya, listo. Continuemos. Continuemos. Bien, entonces, después de haber revisado esta partecita de la pintura, vamos a ver algo que ya es mucho más fuerte, que en este sentido se denomina, por ejemplo, ya la deformación de la carrocería. De hecho, los carros pueden quedar así como ustedes los pueden apreciar, si me hago entender, y es necesario, por ejemplo, reparar la parte estructural de la carrocería. Obviamente, el equipo que se va a utilizar, en este caso es un equipo sofisticado que nos permite templar y, obviamente, dejarlo al vehículo con las dimensiones adecuadas, tanto en ancho, en longitud y en alto del vehículo, dependiendo obviamente de las condiciones del fabricante, de las características que haya determinado el fabricante. Por eso es que este proceso obviamente es muy importante que usted lo haga. Muchas de las veces se lo hace en frío y otras veces se lo hace en caliente. ¿Cuándo digo en frío? Es decir, cuando solo se tiembla el material sin haberlo calentado previamente. O en su defecto, cuando ya de pronto el golpe es demasiado fuerte, ya hay bastante deformación. De hecho, estamos obligados a calentar para que los materiales no se fatiguen o en su defecto se puedan terminar rompiendo o, en este caso, fisurando. ¿Me hago entender? Cuando las piezas estructurales de la carrocería resultan dañadas, es necesario la reparación del vehículo. Cualquier deformación en la estructura del vehículo, sea leve, debe recuperarse íntegramente para recuperar los niveles originales de seguridad, lo que habíamos mencionado inicialmente. Una carrocería en buenas condiciones, una carrocería bien puesta, una carrocería con las dimensiones adecuadas, una carrocería reforzada adecuadamente, determina primero un grado de seguridad alto ¿para quién? Para el pasajero, para el chofer y los pasajeros. Miren ahí, cuando se sustituyen determinadas piezas interiores o se enderezan, es importante verificar si las cotas marcadas, la distancia que hay entre eje y eje, si estamos claros, las paralelas. 2, la distancia que hay, por ejemplo, entre el lado derecho con el lado izquierdo. Si me hago entender, sí, en este sentido, todos estos aspectos deben ser corregidos, obviamente si el vehículo lastimosamente sufrió, ¿qué? Un gran accidente, un gran impacto. Por lo tanto, miren, todas estas cotas que nosotros estamos hablando se la harán con equipos, por ejemplo, sofisticados, sensores, por ejemplo, que permitan en este caso determinar y devolver los valores, obviamente, estructurales del vehículo como tal. El equipo utilizado para realizar esta verificación es un sistema de medidas tridimensional, capaz de medir la posición de un punto entre las 3 dimensiones, longitud, anchura y altura. Entonces, miren, este es el equipo que ustedes van a utilizar para el efecto. Si me hago entender, este es el equipo. Algo parecido a lo que viene a ser una alineadora de carro. Si estamos claros, si hemos visto cómo se hace el proceso de alineación, ustedes han visto que se colocan sensores, ¿dónde? En los neumáticos, ¿no es cierto? O en las ruedas. Estos sensores determinan con medidas la distancia que hay entre rueda y rueda, tanto de un costado y de rueda y rueda en los lados, en los laterales del vehículo como tal. Lo importante es devolverle al vehículo, ¿qué? Las medidas originales que obviamente se deformaron o se perdieron en el momento de una colisión. Equipo de bancada. Todas las bancadas del sistema de medición están compuestas por los siguientes elementos. Un bastidor, formado por un conjunto de vigas robustas para sustentar el vehículo y soportar los esfuerzos de tiro que se realizan cuando se enderezan la carrocería deformadas. Todo esto viene a ser el bastidor, verán.
Sí, aquí se va a montar el vehículo, se va a detener el vehículo aquí, se va a soportar. ¿Para qué? Para que en el momento que se utilice ya lo que viene a ser el templador, el vehículo se mantenga firme, se mantenga fijo y obviamente me pueda dar lo que yo necesito recuperar. Equipamiento de sujeción llamar elementos para sujetar el vehículo al bastidor, en este caso del tipo mordaza, que obviamente evitarán que el vehículo se desplace y se mantenga fijo en lo que viene a ser el bastidor. ¿Sí estamos? Y equipo de estiraje, elementos utilizados para realizar los esfuerzos de tiro, gatos, escuadra, torres, etcétera, y sus accesorios de cadenas para lo que viene a ser, en este caso, el templado y la corrección de carrocería. Bien, entonces, aquí podemos ver algunos otros materiales también que se utilizan, por ejemplo, como soldadura autógena, como por ejemplo, escuadra magnética, soporte para soldar y otros accesorios como por ejemplo, la punta de soldar, un martillo para soldar, un pico cincel. Es decir, o sea, todos estos equipos que obviamente estamos nosotros mencionando servirán para reparar, por ejemplo, en el caso de que hayamos templado ya la carrocería, servirán para en este sentido, como les decía, reforzar la misma, evitar que obviamente queden fisuras, queden en este caso fracturas o peor aún, que queden espacios que de alguna manera se hayan en este caso roto. ¿Sí estamos claros? Entonces, lo importante en este sentido es saber que vamos a ocupar un equipo, que vamos a necesitar ese equipo para reparar y de hecho vamos a hacer una reparación bastante técnica. Viene el video, por favor, observe y comente. Observe y comente. ¿Se da cuenta cómo se va templando? Mire cómo se va templando la carrocería. Vean. Sígale dando. Vamos a bajarla para ponerla para allá. Vean cómo actúa el templador. Este es un templador hidráulico. No, un templador hidráulico. Atencionando lo que es la cadena, permitiendo que se vaya mientras está tirando la cadena. Mire ya, usted se da cuenta dónde está la cadena, ya los soportes, por ejemplo, de puntos de unión, mire, ya se van colocando en su posición. Lo que yo les mencionaba, por ejemplo, del equipo de soldadura, o sea, lo que yo les mencionaba del equipo de soldadura, puede ser el caso de que el material se haya fatigado. Fatigado significa que el material se debilitó por el golpe mismo, no, o sea, por los dos golpes. O sea, primero por el golpe del choque y segundo por el estiramiento que hay. Recuerden que en el estiramiento, no sé si han roto ustedes alambre, por ejemplo, solo con las manos. Ustedes han visto que doblan y doblan y doblan, ¿no es cierto? Entonces, doblan hasta cuando se calienta el material y obviamente el material se debilita y se termina fisurando, rompiendo. Eso cuando rompemos alambre con las manos. Entonces, ojo, miren, lo mismo de pronto estamos provocando aquí. El primer impacto, por ejemplo, del choque que tuvo este vehículo, no sabemos de pronto con qué. ¿Se dieron cuenta ustedes que, por ejemplo, el material se dobló? Bueno, topemos este punto de acá, donde se dobló el material. Al momento de estirarlo, posiblemente el material pueda haberse quedado debilitado del primer impacto y obviamente se tiende a ¿qué? A romper. O sea, por eso es que viene todo el equipo. O sea, cuidado con pensar que solamente ya con el templador estamos listos. ¿Por qué? Porque de hecho nosotros debemos estar prevenidos en el caso de que se rompa el material. ¿Prevenidos para qué? Para que obviamente o sea, si algo se rompió, nosotros en este sentido podamos corregir. O si necesitamos reforzar, sí, por alguna fisura muy pequeña que esta sea, la hagamos en el caso de que obviamente se requiera hacer este proceso. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces continuemos, por favor. Esto es la realidad, ¿no? Como ustedes ven, esto es la realidad. Prácticamente eso ha sucedido con un vehículo. Ustedes en algún momento, miren cómo se fue estirando también en la partecita del piso. Y todo eso obviamente nos tocaría, a nosotros como técnicos, nos tocaría reparar o reponer. ¿Sí?
Pero se dan cuenta que el técnico no, en este sentido, no hace un proceso brusco, no, sino hace un proceso progresivo. ¿Para qué? Para que obviamente ir detectando si es que en este caso los puntos de apoyo de que tiene el equipo, obviamente son los adecuados, y de hecho estamos nosotros corrigiendo el problema. Sí, sí estamos claros hasta ahí. Entonces, verán, a esto se les llama el 12, con Z, no, 12. Escribirale, por favor. A esto se le conoce como el 12. ¿Qué es el 12? Porto y 12 se le conocía antes. El 12 viene a ser un templador, en este caso de carrocería, mediante lo que viene a ser en este caso un dispositivo hidráulico, un motor eléctrico, lo que sea. ¿Sí estamos claros? O a veces se utiliza lo que viene a ser un templador tipo escuadra, obviamente con una gata diferente, ¿no? Con una gata que va justo en la parte que une los dos metales, por decirlo así. Sí, el material base y el metal, por ejemplo, vertical. ¿Estamos claros? Entonces, estos aspectos son importantes que ustedes los vayan reflejando para que obviamente tengan bien claro que el proceso de enderezada, el proceso, por ejemplo, de reparación, restauración de carrocería, obviamente sí se lo puede hacer y devolver en este sentido al vehículo. No es siempre el 100%, no, no siempre el 100%, si estamos claros, pero obviamente que lleguemos nosotros a un 95%, recuperarle las medidas adecuadas, recuperar, por ejemplo, la forma y el diseño adecuado del vehículo, yo creo que eso ya es importante, ya es bastante importante. Como les decía, no siempre el 100%, ¿por qué? Porque de hecho siempre van a quedar algunas deformaciones, siempre van a quedar de pronto algunos desperfectos dentro de lo que viene a ser el proceso, que obviamente es lo que la gente se da cuenta. Si un carro se chocó, ustedes saben, y de pronto alguien ha de haber tenido la experiencia cuando se está, por ejemplo, en el patio de carros. Alguien ha de haber tenido la experiencia que gente que, por ejemplo, se acerca a los carros, ni les ven siquiera, ni les ven de cerca, sino de lejos, y ya se dan cuenta que el vehículo fue chocado. Si me hago entender. O sea, esa es una experiencia bastante grande, ¿verdad? Es una experiencia bastante grande que yo algún momento sí quisiera que ustedes de pronto vayan tomando en consideración. Vayan tomando en consideración. Verán, aprovechando este gráfico de aquí, cuando un vehículo fue chocado, y les voy a dar una pauta, no. Cuando un vehículo fue chocado, si usted le mira desde el filo para atrás, verán, tomarán en cuenta lo que yo le digo. Si usted le mira del filo de aquí, delantero, para atrás, y si usted ve que de pronto una de las puertas o sea, no tiene una línea adecuada, o sea, no forma una línea adecuada hasta atrás, significa que ese carro fue chocado. Si me hago entender, o sea, si usted le ve de adelante, o sea, de un filo para atrás, y le ve que una de las puertas, le ve que de pronto el guardafango posterior se sale o se sobresale de la línea, significa en este sentido que el vehículo fue chocado. Dos, si usted de pronto cierra la puerta y ve que la puerta no se cierra adecuadamente, significa que el carro fue chocado. La puerta tiene que cerrar con un empuje suave. Si usted le ve que la puerta se rebota y necesita, en este caso, empujársela duro, obviamente es un indicador de que el carro fue chocado. Si me hago entender, si me hago entender. Si usted se acerca a la puerta y ve los pilos de la puerta, los marcos de la puerta, cerrada la puerta del carro, usted ve que los marcos, por ejemplo, en un punto son más abiertos que en otro. Si se da cuenta aquí, mire la deformación. Vea, por ejemplo, en este espacito donde está cerrada aproximadamente la puerta, sí, o aparentemente la puerta, se dan cuenta que hay un espacio más grande que en la parte de abajito donde está el puntero. Este espacito más grande me indica que obviamente la carrocería se deformó. Y ese es un indicador de que el carro sufrió alguna, en este caso algún choque, por ejemplo, alguna colisión. Sí estamos claros. Miren, verán que yo les voy dando varios indicadores que es muy importante que ustedes los tomen en cuenta y los consideren. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos corregir la carrocería? Porque en realidad, si nosotros no lo hacemos esto, nunca nos va a coger un proceso de alineación. No nos va a coger un proceso de alineación. Es decir, cuando yo hago un proceso de alineación, Jeffrey Gómez, no me has informado que estás apagado la cámara, por lo tanto te voy a retirar. ¿Ya? Entonces, miren, si nosotros en este sentido, nosotros determinamos claramente, por ejemplo, que un vehículo, por darles un ejemplo, o sea, no se reparó adecuadamente la carrocería, lastimosamente, el proceso de alineación no va a coger. ¿Y qué va a pasar? Ustedes van a decir, ¿y qué consecuencias tiene con eso de que no tenga un proceso de alineación? Fácil. Los neumáticos se acaban rápidamente. Primera consecuencia habrá. Neumáticos se desgastan rápidamente. 2, se daña la caja y sistema de dirección. Se daña la caja y sistemas de dirección. Se dañan rótulas y terminales rápidamente. Sí, si me hago entender. Entonces, todos estos procesos, al no ser corregidos adecuadamente, desgastan otros componentes. ¿Estamos claros hasta ahí? Por eso, la prueba de fuego.
Si es que usted va en su vehículo, le quedó la duda de cómo quedó el carro, va usted en una carretera recta, suelte el volante aproximadamente a 60 kilómetros por hora. Si el carro va para los costados, pueden ser algunas cosas, pero eso puede ser un indicador de que la carrocería está deforme. Todavía se mantiene con deformación. O sea, no vamos a ahondar de pronto en ese aspecto porque son varias consecuencias para que el carro se vaya para un costado. Pero ya puede ser un indicador de que obviamente la carrocería pudo haber sido topada. Estamos claros hasta ahí. Verá, yo le he enseñado, le he indicado cómo es un proceso de reparación cuando hay óxido, cómo es un proceso para verificar si el carro fue masillado, cómo es un proceso para saber si las latas o el carro fue enderezado. Si me hago entender cómo fue enderezado el vehículo, ahora ya depende de ustedes. Carritos en la calle si hay, vean ustedes, desen cuenta, pónganse en la mascarilla y solo hagan esto. Vean ustedes un carrito que, por ejemplo, esté chocado, si es que coincide, y vean ustedes en qué condiciones quedó ese carro, si se cerró bien las puertas, si hace una sola línea recta desde adelante hacia atrás, si me hago entender. O sea, vayan ustedes tomando en consideración lo que yo les menciono, ¿para qué? Para que ustedes, por ejemplo, puedan sustentar el conocimiento y puedan decir, miren, yo ya sé ver cómo un carro está chocado, ya sé ver cuándo se chocó y qué de pronto detalles de pronto se corrigieron. Sí estamos claros hasta ahí, sí estamos claros hasta ahí. Preguntas, por Lice, favor. Escucho. el otro día se salió la rótula del vehículo de la llanta de mi vehículo. ¿Y qué es? ¿Porque estaba masillado o qué, Licen? Si se te salió la rótula, o sea, verás, no tampoco vamos a decir que la masilla le afecta, por ejemplo, a la transmisión. O sea, en este caso la rótula es de la suspensión. Entonces, tal vez la rótula, la mesa ya estuvo golpeada. Tal vez se te golpeó, que te caíste en un hueco o alguien se cayó en un hueco y se lastimó la rótula, por ejemplo, estuvo lastimada la rótula. Entonces, como no se dieron cuenta de eso, se terminó obviamente saliendo la rótula o se terminó rompiendo. Ahora, eso como te digo es consecuencia, por ejemplo, de un golpe brusco, no, es consecuencia de un golpe brusco, que se te haya salido la rótula es consecuencia de un golpe brusco. Ahora, si debes darte cuenta que obviamente, bueno, si de pronto, por ejemplo, hubo una caída brusca, recuérdate que hay componentes de la suspensión que están montadas a la carrocería y que posiblemente pudieron haber afectado a la carrocería como tal. No sé si se te quedó abierta la rueda, se te quedó abierta la rueda así se te cayó Así la se rueda. salió la rueda, sí, se Por quedó eso. de lado, Licen. Eso, correcto. Entonces, mira, ahí pudiste haber doblado suspensión. Acuérdate que la suspensión va sobre la carrocería y lastimosamente la carrocería se pudo también haber malogrado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahora, no es tanto problema, como te decía, de carrocería como tal. Si es que, por ejemplo, bueno, hubo un choque anteriormente y no corrigieron adecuadamente, posiblemente es lo que le terminó desgastando aquí, también a la rótula. Si me hago entender, posiblemente. Pero, como te digo, a veces hay condiciones que, por ejemplo, van más allá, porque la rótula, hay dos rótulas, ¿no? Una superior y una inferior, y la que generalmente se tiende a romper es la rótula inferior. ¿Por qué? Porque está más exenta a golpes. ¿Estamos claros? Más exenta a golpes. Sí, Licen, la rótula inferior mismo se rompió. Sí, entonces, tal vez se cayeron en alguna cuneta, La se superior encunetaron. no estaba nada, Licen. Ya, lo que pasa, verán, es que aquí mucho se juega también con la gente que sube a las veredas. O sea, ustedes han visto, bueno, yo tengo un carro chévere, mi carro sí sube todas las veredas. Háganlo. Pero ustedes saben que están fatigando materiales, ¿no es cierto? Estamos fatigando materiales y estamos debilitando el material. O sea, si de hecho ustedes de pronto bueno, me disculpan la expresión, no les interesa de pronto qué es lo que vaya a pasar con el carro. Si yo subo, por ejemplo, a la vereda, me meto a las cunetas, etcétera, etcétera. Recuerden que ustedes están debilitando puntos de apoyo como rótulas y más allá también, si se van más allá, la carrocería. No sé si han visto los carros, por ejemplo, que no están diseñados para taxi. Han de haber visto ustedes que justo sobre las ruedas los guardafangos a veces terminan hecho falda, terminan abiertos. ¿Por qué? Porque obviamente esos carros no estaban diseñados para trabajo y no están reforzados en esos puntos. Por eso es que la carrocería, inclusive anteriormente yo me recuerdo en mi tiempo, ¿qué pasaba en la carrocería? Se rompía la carrocería en la mitad y tenían que hacer un proceso de refuerzo. Colocaban, por ejemplo, ejes o varillas de suspensión a suspensión. Es decir, hagan de cuenta que aquí está la suspensión montada. Entonces colocaban unas varillas de lado a lado para evitar que la carrocería se parta. En carritos que, por ejemplo, servían como carros de trabajo.
Hoy ya no he visto que se hace mucho eso, pero de hecho, si ustedes quieren consultar al respecto, consulten, o sea, bueno, yo les dejo a criterio, ¿no? Que se llama en este caso colocar, ¿qué? Barras estabilizadoras de suspensión a suspensión. Y eso ayuda bastante, ¿para qué? Ayuda bastante para que obviamente la carrocería no se parta en la mitad, especialmente en lo que es carrocería autoportante o monocasco. ¿Me hago entender? ¿Para cuándo es el video? Para la próxima semana. Bien, con esto que hemos hablado con ustedes,